Bienvenidos al seminario de lectores de Jean Robert y Silvia Marcos. Es para mí muy grato presentar este seminario. Seguimos con el tema de cuerpo y género en Mesoamérica. Y esta es la sexta sesión. Hoy es 12 de diciembre del 2023. Será la última sesión del año y nos vamos a ver en enero nuevamente para continuar nuestras reflexiones. Estamos muy contentos porque hoy el comentario va a ser a cargo de la maestra Xochiquetzal Salazar García. Ella es psicóloga por la Universidad Autónoma de Morelos, especialista y maestra en estudios de la mujer por la UAM Xochimilco, doctorante en estudios críticos de género por la Universidad Iberoamericana con una investigación sobre ritualidad de sanación de curanderas afromexicanas. Es coeditora de algunas revistas y periódicos culturales independientes desde el año 2000. Es docente universitaria desde inicios de este siglo y psicoanalista en devenir con práctica privada. También es madre de una talentosa colibrí, estudiante de lenguas inglesas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenida, Xochiquetzal, qué gusto que estés con nosotros. Y bueno, cedo la palabra a nuestra coordinadora, la doctora Silvia Marcos. Bienvenida. Buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Y bueno, este tema es un tema, pues podríamos decir es un tema, el tema del cuerpo. Primero que nada, en esta época está, podemos decir, de moda académica o de moda activista reclamar el cuerpo. Pero este trabajo que yo he hecho es un trabajo que tiene 30 años de que lo hice, de investigación. Y quiero sobre todo enfatizar que el feminismo, la teoría feminista, muy rápidamente se centró en analizar el cuerpo. Empezamos, miren, hace 40, 50 años cuando yo empecé de feminista, pues lo primero que reclamamos es el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, el derecho a decidir si queremos hijos o no, y si salimos embarazadas sin quererlo, poder controlar nuestro cuerpo. Entonces, esta perspectiva del cuerpo ha estado presente en las luchas feministas desde sus meros inicios, de una forma o de otra, o por práctica, o por demandas legales, o por elaboración teórica, y en mi caso, elaboración etnohistórica. ¿Por qué? Porque yo estaba luchando en favor del derecho a decidir sobre mi cuerpo en las calles, en las marchas, hace muchos años, y al mismo tiempo me preguntaba yo, desde hace 40 años, cómo vivían las mujeres prehispánicas, cómo vivían esta relación con el cuerpo y con la maternidad. Entonces, esa ha sido la gran pregunta de mucho de lo que yo he analizado. Pero en este caso del cuerpo, nace de una demanda contemporánea de luchas de mujeres por la justicia que al mismo tiempo revisa históricamente cómo en otras culturas o en otros tiempos, y en México típicamente en la cultura mexica, en las culturas mayas, cómo se vivía ese embarazo no deseado o ese embarazo deseado y no logrado. O sea, qué relación tenían las mujeres con el dominio y el derecho a manejar su cuerpo. Y entonces encontré novedades en aquellos entonces de los 70s, que estábamos nosotras todas arrojadas por la ley y por la religión
y que no podíamos decidir nada. Y de repente encontrar los textos de Sagún y los textos de 20 otros historiadores o cronistas, para mí fue una sorpresa, pero lo que es importante es ver que esta cuestión del cuerpo y la identidad con el cuerpo ha sido una preocupación del feminismo mexicano, del feminismo global y de todas las culturas. Pero yo no puedo asegurar eso más que de la cultura, de las culturas de México antiguas mesoamericanas. Ahí había muchas otras formas de manejar esa relación con el cuerpo de las mujeres, pero en ninguna, por lo menos en lo que yo analicé y en lo que vamos a ver, nunca hubo el control de la ley dominante de la sociedad de aquel momento, el control de la ley y la religión sobre el cuerpo de las mujeres. No había ese control. Y ahorita vamos a ver cómo se conceptualizaba el cuerpo, porque también allí es donde comienza todo. ¿Qué es el cuerpo? Pues el cuerpo anatómico, pues contrólelo la ley y la religión, pero el cuerpo mesoamericano es otra cosa. Entonces, vamos a revisar ese trabajo. ¿Mm? Muy bien, pues muchas gracias, Silvia, por abrirla con tu palabra. Vamos a realizar la lectura. Decía al inicio que eh, vamos a dar el aliento de Silvia, que es muy largo para explicar cada concepto. Entonces vamos a leer algunos párrafos largos y voy a estar interviniendo en algunos momentos. Antes de iniciar y enlazándome un poco con lo que ella misma acaba de exponer, quiero que situemos este fragmento del texto completo de Género y Mesoamérica de Silvia, un poco tratando de situar el trabajo de la doctora Silvia Marcos dentro de las teorías feministas, pero no solamente dentro, sino en una especie de provocación, que ella misma lo llama así en uno de sus libros que contiene este planteamiento, una crisis epistemológica que produce en las teorías feministas. Es decir, en las teorías feministas hay una hegemonía en donde se plantea la concepción de género, que es de cuño occidental, y en este planteamiento que hace Silvia Marcos, que además es inédito, no encontramos ninguna otra referencia, ninguna otra teórica que lo desarrolle con la profundidad y con la precisión del entramado de Mesoamérica. Lo que ella hace es cuestionar e interpelar esta categoría de género que es feminista a partir de un pensamiento crítico devenido de su trabajo antropológico, es decir, de su trabajo de revisión de las fuentes. Entonces, retomo. Lo que Silvia hace en este texto es ingerir, es cuestionar la categoría género dentro del espectro de las teorías feministas y propone esta lectura desde Mesoamérica para descolonizar la categoría género propuesto por la tradición de cuño occidental feminista. Entonces, este es el ejercicio que hace. Entonces, primer punto, pensar lo que vamos a leer como parte de una crisis epistemológica que la autora provoca en las teorías feministas, que su matriz ha sido la categoría género. Entonces, este es un poco el recorrido que vamos a hacer. Y también quiero que situemos retomando los otros puntos que han abordado en las sesiones anteriores, que es el 1, el 2, ahora entramos en el 3, que es la corporalidad, para que recordemos este recorrido que ella hace.
porque ella a lo que nos invita es a revisar la episteme mesoamericana, es decir, la cosmovisión de las culturas mesoamericanas compartidas en estos territorios, en sus conceptualizaciones de cosmos, tiempo, espacio y cuerpo. Entonces, nosotras ahora vamos a revisar el cuerpo, la corporalidad, ¿vale? Ya se hizo el anterior recorrido y también puntualizar 4 grandes categorías analíticas que se revisaron, que es la dualidad, la fluidez, el equilibrio, esta cuarta que es la corporalidad. Entonces, solo para que tengamos este entramado, ¿vale? Entonces, bueno, si comenzamos con la lectura. ¿Quién Claro que da sí, voz a la lectura? Xochiquetzal. Voy a compartir pantalla y le voy a pedir, si puedes, María del Rocío García, empezar tú la lectura. Este, Voy a compartir pantalla. Claro que sí. Gracias. Inicio. 3. La conceptualización de la corporalidad. Corporalidad y teoría de género. Nunca antes el cuerpo ha jugado un papel tan central en el corpus teórico como aquel que ocupa en la teoría de género. El quehacer feminista y sus discursos sobre el cuerpo fundamentan posturas críticas al racionalismo cientificista y algunos están abocados a historizar la anatomía y la biología. El cuerpo de las mujeres, otrora locus de otras opresiones, vuelve en la reciente teoría feminista a ser el lugar privilegiado de las reconceptualizaciones y la fuente de inspiración. Hacer teoría desencarnada sería seguir el viejo hábito filosófico masculino. La teoría feminista podrá, como todo pensamiento, conllevar un grado de abstracción, pero está inevitablemente encarnada, incrustada en la carne, nuestra carne femenina, con sus deseos y placeres, con su potencialidad para el embarazo y la maternidad, con su sangre, sus flujos y sus jugos. No leí las llamadas, pero pues tenemos llamadas de López Austin y demás. El cuerpo, dice Douglas, es una forma simbólica poderosa, una superficie en la cual se inscriben las reglas, jerarquías y aún más, los compromisos metafísicos de una cultura que se refuerzan a través del lenguaje corporal. El cuerpo mesoamericano o la corporalidad, ¿sí? Sí, Rocío, perdón. Voy a hacer algunas irrupciones. ¿Está bien? Gracias. En esta primera parte, lo que Silvia está realizando es desplegar una estrategia descolonizadora de la categoría de género. Retomo lo que decía al inicio. Lo que ella comienza a argumentar es cómo va cuestionando la noción de género que el feminismo construyó durante las décadas de los 70, en la segunda ola feminista, en la década de los 70, de los 80, en donde hay una noción de género que parte de la diferencia sexual, de los cuerpos sexuados, de la diferencia entre el cuerpo masculino y femenino, en donde hay una noción biologicista del cuerpo. Entonces está como una superficie donde se inscriben los significados culturales. Entonces hay esta escisión entre el cuerpo como algo biológico, ¿no?, derivado del dispositivo biomédico, y el género como una construcción social. Un poco también lo revisaron en la sesión pasada. Entonces, ella señala la inadecuación y las limitaciones de este concepto para la comprensión de Mesoamérica. Entonces, Silvia realiza una crítica al pensamiento dicotómico, que es premisa de Occidente: cuerpo, alma, cuerpo, mente, cuerpo, espíritu, y lo que ella propone es que voltemos a ver a las nociones mesoamericanas que rompen con este pensamiento binario en relación al género, ¿no? Es aquí en donde volvemos a las categorías que se revisaron de dualidad versus binarismo, que no es lo mismo, ya lo revisaron,
y también a la cuestión de la fluidez y la búsqueda del equilibrio, ¿no? Entonces ella refiere cómo el feminismo es una teoría basada en este concepto de género y que además es una teoría encarnada, o sea, es una crítica a los binarismos de cuerpo-mente y propone que volteemos a ver entonces a Mesoamérica para poder comprender otra forma de mirar esta construcción del cuerpo y del género. Sí, gracias. El cuerpo mesoamericano o la corporalidad permeable. En nuestras tradiciones dominantes, el concepto mismo del cuerpo ha sido formado por oposición en la mente. Se define como un lugar de los datos biológicos, lo material, lo inmanente. También ha sido conceptualizado desde el siglo XVII como aquello que marca las fronteras entre el ser interno y el mundo externo. En la tradición mesoamericana, el cuerpo tiene características muy distintas de las del cuerpo anatómico o biológico moderno. En ella, el exterior y el interior no están separados por la barrera hermética de la piel. Entre el afuera y el adentro, entre el exterior y el interior, existe un intercambio permanente y continuo. Lo material y lo inmaterial, lo exterior y lo interior están en interacción permanente y la piel es constantemente atravesada por flujos de todos tipos. Todo apunta hacia un concepto de corporalidad abierta a los grandes rumbos del cosmos, una corporalidad a la vez singular y móvil, que incorpora en su núcleo centro sólidos y fluidos en permanente flujo, aires, vapores, jugos y material. El cuerpo mesoamericano podría ser imaginado como un vórtice generado por el dinamismo de numerosas instancias, frecuentemente contrarias en un rejuego de entidades múltiples materiales e inmateriales. Cuerpo y cosmos se reflejan mutuamente, se corresponden. La cabeza representa al cielo, el corazón, como centro anímico, corresponde a la tierra y el hígado al inframundo. El cuerpo genérico, es decir, el cuerpo femenino y el masculino, están a la vez imbrincados el uno con el otro e imbrincados ambos en el universo. Estas correspondencias e interrelaciones estaban inmersas, ellas también, en un permanente flujo y reflujo, en el cual la calidad de la permeabilidad, el ir y venir entre el cuerpo único y el universo, y entre el cuerpo y entre los cuerpos de la mujer y el hombre, se revertían en un flujo, en un reflujo del cuerpo femenino al masculino y del cuerpo dual al universo. Hasta ahí. Gracias, gracias, sí. Ah, Bueno, gracias. Sí, Silvia en esta parte nos convoca a historizar el cuerpo. Como pudieron escuchar, hace este recorrido histórico que nos hace ver que el cuerpo está situado, es decir, que tenemos que pensar en los códigos que configuran la noción de cuerpo en Occidente y en este caso la noción de corporalidad de cuerpo en Mesoamérica. Entonces es un ejercicio de historización. Y ella sitúa los supuestos naturalizados de lo que entendemos en la modernidad a partir de esta dicotomía de la que hablaba, que es esta dicotomía cartesiana de la res cogitans y res extensa, ¿no? Que es heredera de la dicotomía clásica de alma-cuerpo. Entonces, retomando, aquí en donde historiza el cuerpo mesoamericano, nos hace como una geografía de cómo se concebía el cuerpo, en donde los límites de la piel no eran estos límites de Occidente que separan de el adentro y el afuera, ¿no? El cuerpo anatómico del exterior y en el cuerpo anatómico, que es aquel que en donde están los órganos, sino que habla de cómo el cuerpo mesoamericano tiene una delimitación permeable. Ella habla de una porosidad, de una permeabilidad de la noción del cuerpo mesoamericano que no existe en la noción de Occidente. Y esto, Silvia siempre está como llevándonos a una yuxtaposición de tiempos, de temporalidades. Al momento que habla de Mesoamérica, también nos trae en su trabajo global,
nos trae a la época contemporánea en cómo esta noción de cuerpo se permea en ciertas prácticas, es decir, cómo podemos a través de mirar el trabajo de Silvia sobre las curanderas, cómo podemos ratificar, cómo podemos observar que existen y que permanecen esta noción de cuerpo mesoamericano. Pensemos en las enfermedades sociales, que ahora la antropología los llama de esa manera, ¿no? Del susto, del espanto, del empacho, en donde, de los aires, en donde hay entidades anímicas que están en reflujo, en flujo y reflujo, y es de esto de lo que nos está ella hablando. En su cuidadosa revisión de las fuentes, hace esta comparación entre el hermetismo del cuerpo occidental contra la permeabilidad del cuerpo mesoamericano. Sí, podemos continuar porque va desarrollando la idea todavía. Es en Gracias. este juego de incesantes y múltiples emanaciones e inclusiones que se concibe el cuerpo en el pensamiento mesoamericano. Aquí hay una cita de referencia a Silvia Ortiz, El cuerpo y el espiritualismo trinitario mariano, en una ponencia del CIESAS, en el CIESAS. Emanaciones son todas aquellas entidades materiales e inmateriales que podían salir del cuerpo. Véase, por ejemplo, los viajes que el tonali hacía por los supra e inframundos, o las emanaciones mediante las cuales el iyotl podría afectar o dañar a los otros. Cuando hablamos de inclusiones, nos referimos a aquellas entidades externas que nosotros podríamos considerar algunas veces materiales, que se introducían en el cuerpo proveniente de otros dominios de la naturaleza, del mundo de los espíritus y a veces del ámbito de lo sagrado. El corazón de Yolia recibía la visita de los dioses, como lo señala Alfredo López Austin. Frecuentemente se concebía a la enfermedad como intrusión en el cuerpo de elementos nocivos que al ser expulsados tenían la forma de animales y objetos materiales. La salud y el bienestar de este cuerpo mesoamericano estaban definidos por el equilibrio entre estas fuerzas y realidades opuestas, de cuya conjunción dependían las características del individuo, su ser mujer u hombre. ¿No le subes un poquito, por favor? Gracias. Las entidades... Interrumpimos, perdón, Sí, sí. interrumpimos un poco aquí, va a seguir desarrollando las nociones de corporalidad basándose en López Austin, pero aquí también quiero marcar que Silvia, al centrarse en las características de la concepción interna de género para Mesoamérica, afirma que esta es inseparable del concepto de dualidad. Entonces, ella insiste que no podemos concebir el género, haciendo un paralelismo entre el género occidental y el género mesoamericano, en tanto que para concebir el género en Mesoamérica tenemos que entender la dualidad. Y menciona que después de escudriñar las fuentes primarias y las evidencias arqueológicas, ella encuentra los siguientes aspectos nucleares de la dualidad que permea el género. La apertura, algunas son citas textuales, la apertura mutua de las categorías, es decir, de la categoría masculino y femenino, la fluidez de la transición entre polos, masculino y femenino, y el equilibrio, la búsqueda del cambiante equilibrio dinámico, equilibrio en devenir, un equilibrio, esto sí es textual, un equilibrio que se restablece continuamente dentro de un universo móvil, que mantiene todos los posibles puntos de equilibrio en movimiento. Entonces, puntualizo aquí cómo están entramadas en este ejercicio que ella va desarrollando, la noción de género y de dualidad en la corporalidad. En la corporalidad, el equilibrio entre los fluidos, en estas nociones que ella va retomando de las entidades anímicas de López Austin, que la siguiente los va a desarrollar con mayor precisión. Gracias. Las tres entidades anímicas. Las entidades anímicas, como las denomina López Austin, son principalmente tres: Tonali, Teyolia y Hiyotl. Cada una tiene espacios de localización privilegiados, pero no únicos en el cuerpo físico. El Tonali, cuya morada principal es la cabeza, viaja de noche, durante el sueño.
También sale del cuerpo durante el coito y en ocasiones cuando se tenía una experiencia inesperada que provocaba su salida. En sus viajes, el tonali se aventura por los caminos de los seres sobrenaturales. Sullivan menciona y traduce varias metáforas del náhuatl que señalan el valor de la cabeza tonali en la cultura náhuatl. ¿Dónde he pasado sobre el cabello, sobre la cabeza de nuestro Señor? Significa, por ejemplo, ¿he ofendido en algo a Dios para que me haya enviado esta desdicha? Pasar sobre el cabello, sinónimo de tonali, según Viesca, y pasar sobre la cabeza, son expresiones sinónimas que denotan la ofensa. A su vez, cubro tus cabellos, tu cabeza, significa protejo tu honor y buen nombre. Este tonal móvil y viajero que se identifica con los cabellos y la cabeza está a su vez asentado en ese límite que no debe transgredirse por las costumbres respetuosas. El teyolia reside en el corazón. Lo más particular de esta residencia en el corazón es que, contrariamente a nuestros conceptos de actividades mentales residentes en la cabeza, el teyolia era la entidad de la memoria, del conocimiento, de la inteligencia. Además, el teyolia era la entidad que al abandonar el cuerpo producía la muerte. Es significativo que aquello que llamamos personalidad, el náhuatl lo denomina un rostro y un corazón. El iyotl, cuya morada es el hígado, puede producir emanaciones que dañan a la gente en su entorno. Era fraccionable y podía salir del cuerpo en forma voluntaria e involuntaria. Las personas con conocimientos y poderes sobrenaturales estaban capacitadas para liberar voluntariamente su iyotl. Este era el centro anímico de los sentimientos y las pasiones, reflejos de la multiplicidad cósmica, los flujos y las fuerzas vitales cuyos vórtices formaban los centros anímicos principales no agotaban el total de lo que componían un individuo. Existían múltiples fluidos que podían incursionar de afuera hacia adentro, como las articulaciones que eran concebidas como nudos de fuerte densidad vital. Era a través de ellas que llegaban los ataques de los seres sobrenaturales. Gracias. Bueno, aquí, como pueden escuchar, Silvia nos está desenmarañando una teoría del cuerpo mesoamericano, retomando, sí, las entidades anímicas de López Austin, pero ella va a desarrollarlos para hacernos ver cómo está construida las nociones de corporalidad y cómo están permeadas de todas estas 4 categorías que hemos estado revisando, ¿no? De fluidez, nuevamente, de corporalidad, y podríamos pensar que estas nociones anímicas son como arcaísmos situados en un periodo precolonial, pero nuevamente enuncio el valiosísimo trabajo de Silvia, puesto que el trabajo etnográfico que ella realiza con curanderas nos permite mirar estas constantes que se preservan, como el núcleo duro que se preserva en las prácticas. Ella, pues por su experiencia etnográfica, habla de las curanderas y es en este mundo femenino que podemos mirar a la corporalidad mesoamericana, en estas persistencias de estas nociones. Ella tiene un texto fundacional que lo recomiendo, y es fundacional porque la antropología no había hecho un trabajo específico sobre curandería y mujeres. Es decir, hay toda una tradición antropológica del chamán y el curandero, de la antropología estructural, Levi-Strauss, etcétera, de todo este trabajo que hace la antropología, pero Silvia es como quien pone la piedra fundacional en los estudios de género desde el trabajo de las curanderas. Y es en este trabajo que podemos, como decía anteriormente, mirar el mundo femenino de la sanación ancestral y a la vez estas nociones que permean las nociones de cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esto nos permite traer estas nociones a las prácticas contemporáneas. En Morelos hemos conocido a muchas curanderas, en donde ellas ponen en su práctica
estas nociones, ¿no? Entonces, bueno, por ahí quiero dejarlo, pero que sea un hilo, pues, que nos marque, porque es parte de un trabajo de muchos años de la doctora Silvia. Y continuamos con estos dos Párrafo. subtemas. Ujú. Ujú. Estilo náhuatl de ser en el mundo y concepto náhuatl de existencia en el mundo. Para los nahuas no hay diferencia entre el complemento circunstancial del lugar, aquí, y el que indica modalidades de acción. Toda ubicación espacial implica precisas modalidades de acción. Además, la porosidad del cuerpo refleja una porosidad esencial del cosmos, una permeabilidad de todo el mundo material, definiendo un orden de existencia caracterizado por un tránsito continuo entre lo material y lo inmaterial. El cosmos emerge en este pensamiento como el complemento de una corporalidad permeable, de la Sí, corporalidad, continuamos. de la corporalidad y sus metáforas. El pensamiento mesoamericano está no solo poblado por metáforas, sino que está constituido por metáforas. Ya desde el primer contacto entre España y Tenochtitlan, casi en los inicios, Sahagún, Durán y Olmos registran esta riqueza del lenguaje metafórico de los pobladores de América. A veces se quejan, como lo hace Durán, del uso excesivo de metáforas al percibir que éstas le dificultan la adecuada comprensión de los moradores de estas tierras, pero a la vez se maravilla de su complejidad. Fray Bernardino de Sahagún habla de las metáforas delicadas con sus declaraciones. Y es el primer autor en registrar en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, Códice Florentino, libro sexto, capítulo 49, no, 40 y 10, 20, 42, 40 y... Ahí ya me perdí. un, le seguimos, un listado o primer diccionario de metáforas con su equivalente en el lenguaje corriente, en 1547. Se indica aquí que es una traducción al español por Sahagún en 1577. Las metáforas del cuerpo que mencionaré aquí proceden principalmente de ciertos discursos ejemplares que se aprendían de memoria en los Calmecac. Algunas de estas metáforas se encuentran en los Inamatlatoli y en los Huehuetlatoli, discursos de los ancianas y de los ancianos. Estos discursos formaban la parte más importante del rito de introducción a la vida adulta entre los nahuas. Eran, además, amonestaciones retóricas y rituales que jugaban un papel muy importante en toda la vida de los mesoamericanos y ritualizaban muchos tipos de eventos sociales. Una celebración religiosa, una ceremonia para un nuevo gobernante, el comienzo de la batalla, la elección de esposo o esposa, la elección de una partera para la embarazada, el inicio de la vida adulta, entre otros. Nuestro propósito ahora es hacer una revisión somera de algunas metáforas del cuerpo femenino y masculino que se encuentran en los Ilamatiatoli y el Huehuetlatoli, del libro sexto de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, Códice Florentino. Ok, aquí podemos, perdón, gracias, Rocío. En este fragmento quiero apuntar dos hilos que desarrolla la autora. Uno, que está inserto en el trabajo que tiene en Tomado de los Labios, que ahora va a conectarse mucho a partir de este momento, porque ella habla del lenguaje poético mesoamericano, es decir, en Occidente hay esta decisión entre como el lenguaje racional que tiene que ver con la ley, con la norma, y el lenguaje poético que es como un ámbito más de la locura, y en Mesoamérica están entramados. Entonces, en Tomado de los Labios, ella nos habla de la tradición oral como ella le llama como una técnica de rememoración colectiva. Es decir, no es el lenguaje escrito, sino es a través de la palabra hablada, del canto, que estructura otra forma de organizar el mundo que es distinto a nuestra forma de organizar en textos escritos. Entonces, esta calidad poética a la que ella alude es una dimensión que todo el tiempo está siendo mal interpretada, como vamos a ver en el análisis de un
de una poesía que ella nos comparte de las fuentes, de tal manera que no olvidemos esta tesitura poética del lenguaje mesoamericano, del lenguaje náhuatl en específico y de las lenguas en plural. Y otra cosa que quiero también apuntar que desarrolla aquí mismo es que en estos dos, no le llamaremos textos, pero en estos dos tratados, que es el Ilamatliatoli y el Huehuetlatoli, que son, ella nos está hablando de estos, sí, de estos códices, pero de estos tratados como de la dimensión normativa del género, es decir, las recomendaciones que se hacían en los rituales. Entonces, el análisis que ella hace de lo masculino y de lo femenino en estos tratados nos deja ver cuál es la parte normativa, que es una de las dimensiones, porque hay otras dimensiones del género que tiene que ver con lo mítico, que tiene que ver con las instituciones, con las organizaciones, y ella aquí nombra la parte de la normatividad que estructuraba los comportamientos masculinos y femeninos, pero que además ella analiza y dice que aquí podemos ver que aunque eran muy severos, eran aplicadas las sanciones a ambos, a los hombres y a las mujeres. Y este argumento, la distancia de otras teóricas feministas que hablan de Mesoamérica como un desequilibrio entre los géneros, ella dice no, o sea, sí era normativo, sí eran severos los castigos, como iremos viendo cómo está entramado las nociones de lo masculino y lo femenino, pero era para ambos. Entonces, bueno, quería señalar esas dos cosas. Y continuamos, perdón, Rocío. Ellas respondieron ante la pregunta del príncipe Netzahualcóyotl: Señor nuestro, vosotros los hombres cesáis de viejos de querer la delectación carnal, la delectación carnal, pero nosotros las mujeres nunca nos hartamos ni nos agendamos de esta obra, porque es nuestro cuerpo como un cisma y como una barranca honda, que nunca se hinche, recibe todo cuando le echan y desea más. En el capítulo 18 de las recomendaciones a las hijas, se cita ahora: mira que no escojas entre los hombres el que mejor te parece, como hacen los que van a comprar las mantas en el tianquis. Mira que no hagas como se hace cuando se crían las mazorcas verdes, que son chilotes o elotes, que se buscan las mejores y más sabrosas. Estas metáforas sobre los cuerpos de mujeres y hombres revelan aspectos de la cultura que, debido a sus valores morales contrastantes, fueron selectivamente eliminados por los primeros cronistas. Curiosamente, las metáforas sobrevivieron en el lenguaje popular como recurso de la imaginación y lenguaje poético. La metáfora parece inocente y pasa por un simple adorno del lenguaje pulido, diría Sagún, muy delicadas y cumplidas metáforas y propísimos vocablos. Así fueron conservados en los textos en su aparente inocuidad, y por lo tanto son una de las vías privilegiadas para tener acceso a aquellos que los clérigos trataron de eliminar del universo mesoamericano. Bien, Narrativa y... Muchas gracias, María del Rocío. Así, Aquí ya te voy a relevar. ok, gracias, Rocío, hermosa voz. gracias a Eh, ustedes. antes de entrar a esta parte que es bellísima, quiero regresarlos a esta obra que Silvia desarrolla, que es tomado de los labios, hablando de la tradición oral, pero en el que Silvia propone que en Mesoamérica hay un ars erótica. Y esto también yo no lo había encontrado en ninguna otra autora. Yo estoy interesada en el erotismo, y ella toma esto del ars erótica del trabajo de Michel Foucault de la historia de la sexualidad, en donde, en muy grosso modo, plantea a Foucault que la sexualidad es un constructo histórico y que es una construcción completamente moderna. O sea, solamente hay un dispositivo de la sexualidad en Occidente en la época moderna. Lo anterior, y él nunca menciona Mesoamérica, menciona otras culturas, hay unas formas de saber, perdón, de producir saber
sobre el cuerpo y sobre el erotismo que no pasan por el dominio de las relaciones de poder del dispositivo de la sexualidad. Pero ser clara. Entonces, el ars erótica es distinto al dispositivo de la sexualidad. Y Silvia desarrolla una teoría en este libro y que aquí está entramado y muy relacionado con la corporalidad, con la noción de corporalidad mesoamericana, porque ella dice que en Mesoamérica había un ars erótica. Y muy brevemente voy a citar esta noción de ars erótica de Michel Foucault, que les va a hacer sentido después de escuchar esta narrativa y esta metáfora del Togwendy. Dice, la verdad en las ars eróticas, la verdad es extraída del placer mismo, tomado como práctica y recogido como experiencia. El placer no es tomado en cuenta en relación a la ley absoluta de lo permitido y lo prohibido, sino que en relación consigo mismo. Debe de ser reconocido como placer, por lo tanto, según su intensidad, su calidad específica, su duración, sus reverberaciones en el cuerpo y en el alma. Entonces, esto que vamos a escuchar está entramado en la propuesta de Silvia Marcos de análisis de las fuentes para argumentar que en Mesoamérica hay un ars erótica, tanto como lo hay en otras culturas matrices como la hindú, que todo el mundo conoce esta parte. Pero lo mesoamericano no encontramos un desarrollo tan claro como esta apuesta que hace Silvia en relación a la corporalidad y el ars erótica. Ya, listo. Y puedes leer todo el poema completo. Muchas gracias, Xochiquetzal. Narrativa y metáfora. La corporalidad nahua en el capítulo 1 del Códice Florentino. La historia del Togwenyo, relatada en el capítulo 3 del Códice Florentino, es un ejemplo muy ilustrativo de la comprensión, la corporalidad y del género en el pensamiento nahua. Seguiré aquí la retraducción del León Portilla, mucho más fiel al original recopilado en náhuatl por el mismo Sao. Andando no más desnudo, colgándole la cosa, se puso a vender chile. Fue a instalarse en el mercado, delante del palacio. Ahora bien, a la hija de Huemac, que estaba muy buena, Sencacuali, muchos de los toltecas la deseaban y la buscaban. Tenían la intención de hacerla su mujer. Pero a ninguno hacía concesión Huemac, a ninguno daba la hija. Pues aquella hija de Huemac miró hacia el mercado y fue viendo al Togwenyo. Está con la cosa colgando. Tan pronto como lo vio, inmediatamente se metió al palacio. Por esto enfermó entonces la hija de Huemac. Se puso en tensión, entró en grande calentura, como sintiéndose pobre del pájaro, miembro viril del Togwenyo. Y Huemac lo supo luego. Ya está enferma su hija, dijo entonces a las mujeres que la cuidaban. ¿Qué hizo? ¿Qué hace? ¿Cómo comenzó a entrar en calentura mi hija? Y las mujeres que la cuidaban respondieron, es el Togwenyo que está vendiendo chile, le ha metido el fuego, le ha metido el ansia, y con eso es que comenzó, con eso es que quedó enferma. Y Huemac, el señor, en vista de esto dio órdenes y dijo, Toltecas, búsquense al que vende chile y aparecerá el Togwenyo. Y luego fue buscado por todas partes. Revuelven todo Tula, y aunque hicieron todo esfuerzo, no lo vieron por ninguna parte. Entonces vinieron a comunicar al Señor que en ninguna parte había visto al Togwenyo. Pero después por sí mismo apareció el Togwenyo. No más se vino a instalar donde habían aparecido la primera vez. Huemac lo interrogó. ¿Dónde está tu casa? El otro respondió. Yo soy un togwenyo, un forastero, ando vendiendo chilito. Y el señor Huemac le dijo, pues qué vida es la tuya, togwenyo.
Ponte el maxtle, tápate. A lo cual respondió el togüeño, pues nosotros así somos. Dijo luego el señor, tú le has despertado el ansia, mija, tú la curarás. Y seguida le cortaron el pelo, lo bañaron y después de esto lo ungieron. Pusieron un maxtle, le ataron la manta y cuando el togüeño entró a verla, luego cohabitó con ella. Y con esto al momento sanó la mujer. Enseguida se convirtió el togüeño en el yerno del señor. Continuemos porque ella hace mejor el análisis que cualquiera, entonces leamos su análisis después de el poema y después hago el comentario. Oh. Situar estos textos eróticos en el contexto en que se usaban permite un nivel más de acercamiento al papel que jugaba el deseo, la corporalidad y el placer en el pensamiento mesoamericano. Estamos muy lejos en ellos del temor a los poderes del deseo femenino insaciable y destructor, como aparece en el continente europeo. Por ejemplo, en el martillo de las brujas o Maleus Maleficarum. La historiografía, como ya se señaló, generalmente enfatiza el carácter disciplinado y hasta cierto punto represivo de la cultura azteca. No negamos en ella la presencia de una normatividad y de sus exigencias disciplinarias con respecto al sexo, pero tampoco podemos afirmar rígidamente que no prevalecían también los espacios constructivos del erotismo. En un pensamiento y cultura forjados por la dualidad, por la presencia alterna y móvil de los opuestos, las exigencias de disciplina eran enriquecidas por las posibilidades del placer. El empeño unívoco de las fuentes primarias y secundarias en describir el rigor y la disciplina parece ser un producto de los valores de los clérigos cronistas más que una tendencia inherente a los documentos autóctonos. Listo. Bien, bueno, aquí la autora afirma que las artes eróticas en Mesoamérica, o sea, podemos leer entre líneas, que tenían una posición central en los ritos religiosos colectivos y que eran practicadas como sostén del cosmos. Es decir, tanto la noción del cuerpo como la noción de deseo, como el erotismo mismo, estaba inscrito, imbricado en la noción del cosmos, ¿no? Pensemos en en el despliegue que hizo de la noción de la corporalidad, como está todo entramado. De la misma manera, el deseo, el placer, el erotismo está entramado y en fluidez y en el equilibrio cósmico. Entonces, en ese sentido es que ella alude, como decía, a la existencia de una espiritualidad erótica. Marcos retoma a López Austin cuando habla del erotismo mesoamericano, esto es en este libro de Tomado de los Labios, en donde habla como el regocijado erotismo tácito, a cielo abierto, de las fiestas religiosas de la fecundidad. El erotismo como la fuerza vital del cosmos, dice la autora. Y en esta misma línea de ideas, ella en estos fragmentos utiliza una estrategia de descolonización de la noción del deseo mesoamericano. O sea, no es este deseo femenino que es amenazante, sino es un deseo femenino que está en fluidez con el deseo masculino, ¿no? Todo el tiempo como en comunicación y que no es una cultura donde solamente es represiva como ha sido representado en las nociones coloniales, sino que es un deseo sacro y a la vez también es un deseo conectado con deidades del exceso, que aquí no lo desarrolla, pero en otros libros Silvia hace un análisis de las deidades femeninas, que solo aquí las voy a trazar para que las investiguen más a fondo, pero que está relacionado con esto que está planteando, porque ella habla de las deidades como Xochiquetzal y Tlazolteotl, que son deidades del deseo femenino, que son asociadas con las transgresiones, pero que además sí hay un castigo por los excesos, pero también
hay una como una purificación de las mismas deidades, ¿no? Como en este carácter doble de las deidades mesoamericanas, ¿no? Castigadoras, pero también que restituyen el equilibrio, tanto Xochiquetzal como Mayahuel, que son como dos diosas que están encarnando el placer sexual, el placer sensual y la voluptuosidad. En el siguiente apartado, que también vamos a leer de manera completa, la autora realiza un señalamiento de cómo fue alterado este texto que ella rescata y que ella rescata las metáforas de las corporalidades masculinas y femeninas con su peso poético como ars erótica frente a esto siguiente que veremos cómo fue trastocado estas versiones más normativas y castigadoras de la representación del erotismo y de la corporalidad en este texto. Adelante, por favor. Le voy a pedir a Márgara Villán si puede continuar ella. Sí. Versiones y alteraciones del Tlalticpacayotl mesoamericano a catolicismo desencarnado. Corpovisiones, Yamalanda, a las cosmovisiones mesoamericanas. Corpovisiones, ya que no existe la distinción entre ser humano y cuerpo humano. En esta incrustación de la carne en todo el entorno y en la identificación de cuerpo con el ser total, es en donde tenemos que descubrir el significado profundo de Tlalticpacayotl, aquello que pertenece a la superficie de la tierra, el sexo. Pertenece porque conforma, identifica y forja a los seres que viven en los pisos intermedios del cosmos, ni en el inframundo ni en el cielo. Sin embargo, para el evangelizador, este apego terráqueo era una obra del demonio. La lujuria, se quejaban, era fuerte entre los autóctonos mesoamericanos. ¿Qué hacer con estos elementos del eros mesoamericano que forzosamente tuvieron que encontrar en el mundo que describían en sus crónicas y recuentos? Veamos algunas de estas respuestas de los frailes cristianizadores. Continuamos. Lo va desarrollando. Gracias. Tlalticpacayotl y catolicismo, el erotismo abolido. Observemos ahora los cambios principales en la versión que nos ofrece Sahagún en su selección y traducción al español de 1577. Primero que todo, la forma de verso, característica de los viejos textos nahuas que se aprendían de memoria en los calmecac, fue transformada en prosa. La temática está sumamente condensada. Sin embargo, la narración central se queda, con una evidente matización de los significados y metáforas. Por ejemplo, la hija de Huemac ya no es descrita como que está muy buena, Sencacuali, como lo dice el texto en náhuatl. Sahagún dice que el Huemac tenía una hija muy hermosa y por la hermosura codiciábanla y deseábanla los dichos toltecas. El siguiente cambio se encuentra en la forma de describir el cuerpo del tohuenyo. Ya no dice Sahagún, anda con la cosa colgando, cuyo grafismo genera imágenes perceptivas acordes con un mundo donde el sexo es aquello que pertenece a la superficie de la tierra. En el mundo de Sahagún, podría decirse que el sexo es aquello que debería desaparecer de la superficie de la tierra. Sin embargo, al ser riguroso y estudioso de la cultura, nos dice: y la dicha hija del señor Huemac miró hacia el tianqués y vio al dicho tohuenyo desnudo y el miembro genital. Lo gráfico de aquello que desata el deseo, la descripción del hombre con la cosa colgando, se transforma en desnudo y miembro genital. Añade Sahagún, y después de lo haber visto, la dicha hija entróse al pánico y antojósele el miembro de aquel tohuenyo, de que luego comenzó a estar muy mala por el amor de aquello que vio. Hinchósele todo el cuerpo, y cuando Huemac pregunta qué pasa con su hija, Sahagún en su narrativa señala:
está mal de amores. En la narrativa original, el deseo físico y válido se expresa como el Towenyu. Le ha metido el fuego, le ha metido el ansia, entró en gran calentura, sintiéndose pobre del pájaro. Así para Sagún la princesa se enfermó, se le hinchó todo el cuerpo. Al parecer describe una verdadera enfermedad y no la expresión corpórea de un intenso deseo sexual, como si se sintiera obligado a suavizar la expresión de puro deseo, como un síntoma de patología médica. Y cuando finalmente expresa la causa, la llama, está mal de amores, porque el amor es más aceptable que la simple calentura. Se sabe el papel paradójico que jugaban estos primeros cronistas de Indias. Por una parte, algunos de ellos, como Sagún, tenían interés de presentar a los indios de América bajo su mejor apariencia para protegerlos de la codicia colonizadora y que fuesen respetados. Por otra parte, los escritos de los frailes eran frecuentemente utilizados para saber evangelizar mejor a los indios. Además, los cronistas estaban constreñidos por las usanzas de la época respecto a la forma como se debían escribir libros. Finalmente, la institución inquisitorial obligaba a usar cánones de literatura que restringían aún más la autonomía de los autores. Así, sufrían todas esas presiones, como lo constata López Austin. Gracias, Margarita. Bueno, en este análisis del discurso que hace Silvia, atomizando el texto poético y como un proceso de colonización del deseo, estos inquisidores, los conquistadores, tergiversaron, despojaron de lo poético, de la metáfora, y colocaron vocablos que están más vinculados con estas nociones pecaminosas y con estas nociones de una biología en ciernes en ese momento, de un pensamiento científico, precientífico en ciernes, digamos. Y ella va haciendo este análisis comparando varias versiones de estos textos para dejarnos ver cómo fue este proceso de colonización del deseo y por tanto del erotismo y por tanto de la corporalidad, ¿no? Ese es el ejercicio que ella nos comparte para poder mirar cómo también estos elementos los podemos retomar para comprender cómo es la colonización de los cuerpos femeninos y la descolonización que ella propone como un procedimiento que ella va desplegando en todo el texto, ¿no? Esta descolonización de la noción, vuelvo al inicio, la descolonización de la noción del género, que es una categoría argumental, matriz del feminismo occidental, y que Silvia, a partir del análisis de las fuentes, de los textos de Mesoamérica, nos ayuda a mirar desde otra episteme, desde otra manera historizada, nos permite ver cómo ha sido colonizada la noción que tenemos de las relaciones entre hombres y mujeres, y haciendo un recuento, un poco como ya un bucle, porque aquí termina el texto, luego vienen sus comentarios, pero como un bucle al inicio, lo que ella despliega es una propuesta de descolonización de la categoría de género a partir de las nociones que están entreveradas en la cosmovisión mesoamericana, que tiene que ver con la dualidad, el equilibrio, la fluidez y la corporalidad. Y este último análisis que ella hace, que lo revisamos el día de hoy, es la noción de corporalidad en Mesoamérica, que está imbricado en las nociones cosmogónicas mesoamericanas. Entonces, bueno, vamos a leer la parte de sus comentarios finales para poder hacer como un comentario final que pueda englobar todo el texto y que nos haga recapitular lo que han estado trabajando durante estas 3 sesiones del análisis del texto de Silvia. ¿Nos ayudas, Márgara, por favor?
Claro que sí. Gracias. Comentarios finales. Es en este tenor que unos fragmentos de aquí y de allá, conjugados con la revisión de metáforas y narrativas, podrían revelarnos aspectos de esta cultura, como la corporalidad y la carnalidad, que pasan desapercibidos en la mayoría de las fuentes. El cuerpo, sede y eje de gozos y placeres, el cuerpo dual de mujeres y hombres, la corporalidad fluida y permeable, el cuerpo como principio del ser sobre la tierra, el cuerpo como fusión con el entorno y también como origen del cosmos. Este cuerpo femenino y masculino se nos manifiesta en la poesía, los cánticos, las narrativas y las metáforas. Encontrémoslo, aunque fuese solo como el primer punto de apoyo para vislumbrar universos entramados, ¿será? Encarnados. Encarnados, que escapan a la narrativa maestra del espíritu sobre la carne. Gracias, Margarita. Un comentario para finalizar y abrimos el micrófono, yo creo que primero a Silvia para que haga algún comentario, posteriormente a todos, todavía tenemos unos minutitos. Creo que una de las preguntas centrales que leo en este esfuerzo de Silvia es ¿cuál es el lugar de lo femenino en Mesoamérica? Como pensando en la pregunta que ha formulado el feminismo a través de sus diversas olas, ¿no? Como el feminismo que conocemos, que es de raigambre occidental, pero que Silvia, no solo en este texto, sino entramado con toda su obra, ella propone un feminismo otro, tiene de hecho un compendio específico que así se llama, feminismo otro, en donde ella plantea una genealogía que no es la de Occidente, sino una genealogía múltiple, diversa, rizomática, y es esta pregunta de cuál es el lugar de lo femenino en Mesoamérica, lo que podemos tomarlo como clave de lectura para saber que no podemos entender lo femenino sin entender su correspondencia con lo masculino, la fluidez entre ambas categorías que no son cerradas, que son permeables, que son porosas, como la noción también del cuerpo, y que buscan un equilibrio, y no un equilibrio estático, sino un equilibrio en movimiento. Y entonces, en ese sentido, para Silvia, lo femenino es un lugar protagónico y de respeto en todos los niveles de existencia mesoamericana, lo sagrado, profano, lo ordinario, ritual, lo doméstico, macrosocial, reflejado en la participación política de las mujeres, en la posibilidad que tenían de ser propietarias. O sea, aquí Silvia nos está invitando, convocando a hacer otra lectura distinta a otras teóricas feministas que revisan Mesoamérica y que, como decía, hablan de una, traspon la noción de patriarcado y leen una jerarquización y entonces leen el lugar de la mujer en Mesoamérica como subordinado, como toda la historia de Occidente, ¿no? Y entonces la estrategia de Silvia de descolonización es argumentar y decir, no podemos tasar de la misma manera Occidente con cómo se concebía en Mesoamérica lo femenino y su relación con lo masculino, ¿no? Entonces, en ese sentido, las mujeres desde esta óptica de Silvia Marcos, eran propietarias, conducían, como muchos lo sabemos, conducían a los guerreros en las batallas, a las mujeres que paren, eran gobernantes, y que estos planteamientos los sustenta en fuentes primarias. Y bueno, también decir que Silvia Marcos, al centrarse en las características de la concepción interna de género para Mesoamérica, afirma que es inseparable del concepto de dualidad. Entonces, esta es una de las principales claves para entender el género que ella propone, es que no lo podemos disociar, escindir de la dualidad en este flujo. Y también ella menciona que tras escudriñar las fuentes primarias y las evidencias arqueológicas, ella encuentra aspectos nucleares de la dualidad que permean el género, ¿no?
toda la noción de género, entonces está permeada por dualidad, y esta apertura mutua de las categorías, la fluidez de las transiciones entre polos, el equilibrio, y esta ausencia de estratificación jerárquica entre los polos, ¿no? Que más bien ella habla de una complementariedad más que algo oposicional, ¿no? Y que es simultánea más que secuencial. Y bueno, para cerrar también, decir que en una parte ella habla de retomar esta noción, no recuerdo en este momento el filósofo griego que concibe la fluidez del agua, del río, que siempre está en Heráclito. movimiento. Heráclito, gracias, gracias. Es Heráclito, quien, por eso vamos a cerrar con Silvia, ¿no? Por su claridad de memoria, como todo está en transformación. Y esta parte hermosa en donde ella habla del género, ese género en movimiento, que no podemos asir en algo petrificado, sino que tenemos que hacer el esfuerzo cognitivo por tratar de comprenderlo como una fluidez inaprensible. Y también para cerrar, que dialoga, que lo pensó antes Silvia que Judith Butler, que es una feminista que muchos de Retache han de conocer, ¿no? Postmoderna, postestructuralista, que ella habla de gender fluid, ¿no? En donde critica la dicotomía occidental, etcétera, todo como desajuste que hace del género, que la crítica que ella hace, bueno, pues Silvia la ideó previo a esta elaboración de la misma Butler con la noción de fluidez de género, y que es una gran herencia intelectual que nos deja las feministas, no para tenerla anquilosada, sino para poderla usar para transformar las desigualdades. Si no tiene sentido el trabajo de Silvia sin todo su compromiso político con las mujeres zapatistas, con lo que ha aprendido de ellas, lo que ellas también han aprendido con Silvia. Si no tiene este sentido, pues es como despojar de sentido el trabajo crítico y el trabajo comprometido con los movimientos sociales de Silvia Marcos. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias, Xochiquetzal. Maravillosos comentarios al texto de la doctora Silvia Marcos. Doy la palabra a la doctora por si quiere comentar algo antes de abrir la tertulia. Bueno, nada más que, pues recuerdo los años que tenemos de compartir, Xochiquetzal. Entonces son muchos años, mucho activismo, mucho pensamiento, y realmente haces una lectura, pues que incluso a mí me revela ciertos matices que yo no había percibido. Entonces, agradezco mucho tu lectura profunda, y yo creo que sí, lo que tú enfatizas que yo considero muy importante. Primero, que nos puede proporcionar otro marco epistémico para hacer un feminismo, no un feminismo confrontativo, antagónico con los hombres. Nos permite un marco epistémico filosófico para incursionar en esto. Y además, pues a mí lo que se me hace enriquecedor es que venga de nuestra tierra, de nuestro suelo, que sea de aquí. Entonces, para mí eso, y luego encontrar el zapatismo, que es de aquí y que está fundamentado y que cada vez emerge ahora en los últimos comunicados que han emergido de lo que hacen las mujeres, que se llaman los tercios compas. Aparece la corporización de la propuesta política de una manera impresionante y de una manera clásica de campesinos, campesinas,
que están ligados a la tierra, que no requieren una serie de abstracciones que nosotras tenemos, pero que con su cuerpo y con sus movimientos y sus marchas en San Cristóbal, todo esto de los últimos comunicados me hacen a mí afirmarme en el camino de descolonización de la propuesta política zapatista conectada con estas teorías o esta cosa más académica que tú y yo hacemos, Xochitl. Entonces, yo creo, aquí está Márgara también. Márgara también hace algunas propuestas de ese tipo de búsqueda de otro tipo de feminismo, ¿verdad, Márgara? Sí, Silvia. Sí. Bueno, pues a ver aquí, Cris, yo quisiera oír a don Julián. Se abre la tertulia, levanten las manos, Julián. Hola, buenas noches. Pues no hay casualidades, digo. La enfermedad pues hizo que retrasáramos y maravillosamente hoy cerramos en fiesta de algo feminista y mesoamericano, Tonantzin. No por algo estamos hoy aquí. Si algo es feminista, pues es Tonantzin, nuestra madre, y como Silvia bien lo señala en su texto y lo resalta Xochiquetzal, el dualismo, si hay Tonantzin, hay Totatzin, nuestro padre. Y Sor Juana, Sí, que conocía muy bien el náhuatl, leía un texto maravilloso, y como todo es dual, está la imagen de Tonantzin, pero hay un texto de Tonantzin, es como la otra cara, el Nican Mopogua, van complementarios, o sea, sin imagen no hay texto y sin texto falta la imagen. Pero conocíamos versiones muy simplonas del Nican Mopogua, sobre todo las litúrgicas que se leen hoy en las iglesias católicas. Es un texto ya mediatizado por los cronistas, que le quitan la fuerza al texto. sí, sí. Sor Juana, como leía náhuatl, lo cita en náhuatl, el texto del Nican Mopogua, y ese texto estaba perdido, el que leía Sor Juana. A ella le prestaba el manuscrito su amigo, el filósofo don Carlos de Sigüenza y Góngora, era propietario del texto. Se perdió durante siglos el texto y León Portilla se entercó en encontrarlo y lo recuperó. El texto está en la Biblioteca Pública de Nueva York. Y León Portilla logra que le den un microfilm y hace una traducción maravillosa que el Fondo de Cultura Económica edita bilingüe, el náhuatl de español. Y es otro texto, es poesía pura, Sí. es un cantar que era el que leía Sor Juana, y uno entiende por qué Sor Juana, cuando leía ese texto, se ponía el penacho de plumas de quetzal, era un texto sagrado. Y Sor Juana entendía esto del cuerpo, que Silvia nos rescata en todo este proceso etnográfico. Iba más allá de los cronistas, como Sagún, que le da miedo, porque el texto no le da miedo. Y aquí rescato lo que ya Xochiquetzal tan brillantemente esta noche nos ha expuesto, la episteme de Flor y Canto. No es cualquier, no son poemitas, no son cuentitos, es una epistemología profundísima el Flor y el Canto de Mesoamérica, donde las mujeres pues son privilegiadas y la parte femenina. Y en el texto del Nican Mopogua, pues siempre aparece Tonantzin, pero se nos pasa la otra cara, Totatzin. Aparece el colibrí, y el colibrí en el panteón mesoamericano es la deidad náhuatl mayor, es Huitzilopochtli. Sí. El que lleva a Juan Diego frente a Tonantzin es Huitzilopochtli, nada más y nada menos. Está la dualidad otra vez en juego. Por eso insisto, no es su poemitas, es toda una episteme mesoamericana que en este texto de Silvia está muy marcado, y el cuerpo. Por eso Tonantzin no es un espíritu puro, es un cuerpo, y este poema la rescata, dice que es como de obsidiana, de turquesa. Hay una descripción en el poema bellísimo de un cuerpo sagrado, pero no es etéreo. Aquí llevo todo esto. Entonces, por un lado está en la
en la hermenéutica la metonimia con la que trabaja la ciencia, que es precisa, clara y distinta. Esto es así, descriptiva. Y está la metáfora, que es ambigua, que tiene múltiples interpretaciones y que permite la vida, y por eso es flor y canto, que es pura metáfora. Pero esto no empobrece el conocimiento, es todo lo contrario. Occidente como que nos ha cercenado. Solo conocer es metonimia, lo que es claro y distinto. No esto que es ambiguo e impreciso, porque la vida así es, no es precisa, es fluido. Por eso yo, después de la lectura de este texto maravilloso de Silvia, hoy volví a releer el Nícamo Powell en esta versión de León Portilla y le encontré otra riqueza que sin esa mirada se pierde uno, porque puede ser un texto muy simplón, muy de iglesia, o puede ser un texto riquísimo desde las dualidades y los cuerpos. Depende qué lectura hace uno y de dónde lo hace. Por eso empecé diciendo que no hay casualidades, hoy estamos hablando de cuerpos, de erotismo, y me dirán, ¿eso qué tiene que ver con Tonantzin? Muchísimo, muchísimo tiene que ver en una lectura profunda. Es un flor y canto, es uno de los cantares mexicanos el texto. Otra, la imagen es como la otra parte, hoy no quiero meterme en el asunto de la imagen, sino del texto, donde está pura metáfora y pura metáfora de cuerpo y de erotismo también, hasta llega a Tonantzin. Por eso, los levantamientos del pueblo mexicano van acompañados por esta imagen y este texto. El zapatismo de Chiapas, pues lo acompañó la imagen de Tonantzin, precisamente. Yo platicaba mucho, por ejemplo, con la comandante Ramona, cuando vino a México, yo la acompañé de Chiapas a México y vino al convento de los dominicos, al CUC. Entonces yo viajé con ella de Chiapas y estuve con ella el tiempo preparando para el discurso del 12 de octubre, y ella muy bien que entendía esta dualidad y este feminismo, y ella era muy devota de Guadalupe porque ella fue catequista, platicamos mucho, conocía los textos bíblicos, era una mujer de mucha devoción. Entonces, para que llegara el discurso del 12 de octubre, pues vino 10 días antes y preparábamos ese discurso, porque casi lo dijo de memorias, podía leer poco, ya traía ella escrita el discurso en castellano, pero esto me permitió en el disque entrenarla, pues poder platicar todos los días algunas horas con ella. Entonces, esto está vivo en Mesoamérica, esto que por eso es tan brillante, esto que yo lo rescato mucho, este texto de Silvia, porque es vivo, es cultura viva mesoamericana, no es solo paleografía o etnología, sino es algo contemporáneo de la antropología, porque en nuestros pueblos el erotismo, la realidad metafórica es durísima y profunda, es una episteme. Y con esto cierro mi comentario, decir, y gracias Xochiquetzal que brillantemente nos expusiste estas epistemologías desde otra mirada en un texto brillante de Silvia, y como inicié termino, no hay casualidades, teníamos que terminar hoy este texto en este día precisamente. Qué lindo, qué conecte tan lindo has hecho. Un conecte muy profundo. Muchas gracias. Muy profundo. Gracias, Julián. Híjole, hay tanto que comentar. Realmente estamos muy de plácemes por este texto, y además, bueno, hablando de resonancias, yo quisiera decirles que estuve leyendo este fin de semana a la doctora Verónica Peinado, La pederastia socrática. Muy buen libro también. Ah, Y me sorprendió que efectivamente hay como correspondencias, hablando de Eros y de aquí menciona algo que me sorprendió de los griegos, y vi ahí una conexión con Mesoamérica, que dice aquí la doctora: en el diálogo La República, Sócrates presenta a Eros como uno de los deseos que se localizan en las distintas partes que conforman el alma humana, dice. Al ser tres las partes, y ahí viene lo del teyolo, me sorprendió mucho. Al ser tres las partes, también son tres los placeres que surgen con cada una de ellas, dice.
Del mismo modo, los deseos y los mandos. Una parte con la cual el hombre conoce, otra con la que se irrita, y una tercera a la que denominamos la parte concupiscible, pues es relativa a los deseos, la llamamos por la vehemencia en el deseo de la comida, la bebida y los relativos a los placeres eróticos. Y luego menciona, muy interesante, que el eros es una de las formas de locura, así como con el poema de la hija de Huemac, ¿no? Entre los dos tipos que existen, la humana y la divina. Y dice, la primera es simplemente una enfermedad. La segunda, el eros, se divide a su vez en 4 clases. La divinatoria, generada por Apolo, la mística, proveniente de Dioniso, la poética, otorgada por las musas, y la locura de amor, cuyos responsables eran Afrodita y Eros. Bueno, esto se los digo porque me sorprendió la correspondencia también de este estudio erótico de la doctora Peinado. Coti, ¿quieres hacer un comentario? Y quizás, quizás no en la misma tónica, y no pretendo ser disruptiva ni confrontativa, que es el feminismo que se promueve en este momento, ¿no? Creo que en lo particular me interesa a mí asistir a esta sesión con el fin de hacer poiesis, no poesía, poiesis. Y me dio mucho gusto esto último que aportaste, Jesús, porque compartimos estos espacios en un momento dado. Y por eso quiero hacer énfasis en el cuerpo como una caja de resonancia, no una caja de hermenéutica, ni tampoco de descifrar toda una explicación que dan todos los estudiosos acerca del tema, lo cual es sumamente interesante para la academia, y la academia propone también. Pero a mí en lo particular quiero aportar esto, que es importantísimo no olvidarnos de lo que decía Jean Robert, el ser caminante, um, pisar los espacios y compartir con todavía existencia de esas personas que no comparten el mundo occidental, sino el mundo originario. Y en eso coincido con Silvia, no es exclusivo del Mesoamérica, pero ella se restringe a este ámbito, ¿no? Porque es su campo de interés. Y por eso fue interesante tu aportación, Jesús, y yo quiero aportar lo siguiente. Esa erótica del que estamos todos interesados y que podemos hablar de cánticos y todo en todas las culturas, está muy ligada, y ahí viene el tema que a mí me cuesta un poquito trabajo abordar: colonización, descolonización, y yo hablaría nuevamente una nueva colonización. A final de cuentas, somos seres sociales en un ámbito que nos tocó vivir, estar y ser en el mundo. Son 2 casos diferentes que pueden aproximarte desde una filosofía europea hasta una filosofía como lo plantea ahorita Silvia, en nuestros pueblos originarios, de los cuales, aunque los estudiemos y aunque compartamos ciertos momentos y espacios, no es lo mismo estar en esa cotidianidad que yo en lo particular he estado viviendo en 40 años en Morelos. Y hablo nada más en Morelos, porque la de Chiapas la viví hace 50 años. Y el punto es que cada uno de nosotros nos vamos desligando de esa cotidianidad que la están viviendo los pueblos originarios de manera diferente, que es, para mi forma de interpretar el asunto, es una nueva colonización. Y en eso estamos entrando
todos nosotros, los que pasamos por la academia, los que de alguna manera tratamos de defender ese pensamiento o de rescatarlo para volverlo a integrar en nuestra vida cotidiana para un asunto que yo lo considero, como diría un filósofo europeo, el poder, un diálogo con el poder en el momento. ¿Sí? Es muy congruente y muy integrado en esta presentación que representamos, ¿no? Es un pensamiento actual integrando el mundo y la cosmogonía de otros pueblos, pero que no vivimos coherentemente dentro de ella. Los que lo viven son los que todavía para algunos es arcaico, tratan de integrarlo en la modernidad, y eso es lo que creo que es el problema central en estos momentos. Muchas gracias. Perdonen que vuelva a tomar la palabra. Gracias, Coti. Les quería decir que también me sorprende porque estoy llevando otra tertulia, otro seminario, y el tema que tocamos apenas el pasado sábado fue Sounding Bodies, cuerpos resonantes. Y vi también, me encantaría que pudieran, les voy a compartir el texto en el seminario porque es un texto muy actual del 2023, es del doctor André de Cuadros y de la doctora Emilia Amrain. Ambos son musicólogos, ambos son estudiosos del cuerpo coral de los coros y hacen una reflexión sobre los coros desde una perspectiva descolonial y feminista y ponen en tema de discusión cómo los cuerpos negros, los cuerpos morenos, los cuerpos de discapacitados, los cuerpos enfermos han sido excluidos en la educación musical y han sido tomados, bueno, me sorprenden las correspondencias del texto de, no sé, no creo que conozca André de Cuadros el texto de Silvia Marcos, pero no cabe duda que el pensamiento feminista descolonial de Silvia Marcos ha influido en nuestros campos de discusión zapatistas, en nuestros campos de discusión. Tal vez somos muy afortunados de que Cuernavaca ha sido un lugar pues de vanguardias, vamos a decirlo así, y estamos acostumbrados a tener este tipo de discusiones desde hace muchos años. Pero, pero estas ideas han permeado en otros ámbitos y leer el texto de Sounding Bodies y cómo están los coros actuales, cambiando la estructura de ideas del cuerpo, tomando en cuenta las perspectivas indígenas, descoloniales y negras, van a ver la resonancia. Les voy a compartir el texto, lo traduje apenas, no está en español, apenas yo lo traduje, y lo leímos juntos. Esto está permeando en la música contemporánea. Pues esto es parte de la reflexión de cómo todo está conectado. No sé, María del Rocío, Márgara, no sé si quieran comentar algo, René. René, Prende el micrófono, René, no te escuchamos, no sé, si no... Hola, hola. ¿Ya se me escucha? Sí. Gracias, gracias. Bueno, quiero felicitar a Xochiquetzal por la serie de reflexiones y acentos que nos comparte de esta obra de Silvia Marcos y que exhiben este esfuerzo a través de lo que la propia Silvia declara, de que sus planteamientos son parte de un conocimiento situado. Nos permite aproximarnos a una antropología, a una etnología de los pueblos originarios
en donde contrasta la tergiversación que hace en los textos que en una primera instancia trataron de expresar lo que era la cosmovisión del mundo mesoamericano, y que esta tergiversación, que forma parte de una colonización, desnaturaliza, provoca que se pierda justamente la dualidad, la fluidez, el equilibrio y la corporalidad, que forman parte de una cosmovisión que justamente ese es el esfuerzo que hace Silvia para una teoría feminista descolonial, y que creo que somos privilegiados de participar y de estar presentes en este diálogo y en este conjunto de reflexiones que nos aproximan, que nos acercan a una comprensión de este mundo que, pese a coexistir en ocasiones con nuestra cotidianidad, lo vemos con categorías que son ajenas a esta cosmovisión propia que tienen los campesinos, las campesinas, el mundo rural en nuestro México profundo. Y bueno, pues yo felicito a Xochitl Quetzal y desde luego destaco lo fundacional de los planteamientos y el rescate que hace Silvia Marcos de las fuentes originarias de donde se nutre esta teoría que nos aproxima a la comprensión del mundo mesoamericano. Es lo que puedo comentar. Gracias, René. Catherine, Servando, ¿alguien que quiera aportar? Rocío, Alicia. Yo estoy tratando de unirlo con las teorías de Illich y el tercer régimen escópico de la mirada, porque en el Renacimiento marca un cambio muy fuerte, precisamente como de las mujeres que eran las que curaban, que eran pues las curanderas, van cambiando a considerarlas enfermas y las queman, porque empieza entonces toda la historia pues, de los hombres como médicos, ¿no? Entonces a mí me gustaría pensar un poco sobre eso y las teorías de Illich y la historia del cuerpo, porque muy interesante. Muchas gracias, Xochitl, y muy interesante, pues Silvia, ya sabemos, ¿no? Pero también sí se podría unir ahí en la historia de la mirada y la historia del cuerpo, en esa parte donde será el giro que va a generar, pues precisamente los cambios al sexo, ¿no? Que bueno, eso ya viene con la historia de la revolución industrial, pero voy a buscar a ver qué puedo. Gracias. Lisa, Margarita, ¿quieres cerrar con un comentario? Sí, gracias, Xochitl Quetzal. Bueno, pues nada, ¿no? Es un trabajo, como decía justo René, fundacional, ¿no? Porque pues Silvia trae esto de larga data, ¿no? Y regresa a eso, como ella bien lo decía ahora, desde otros lugares, ¿no? Un poco lo que nosotras hemos discutido en nuestra red es cómo esta especie de matriz epistémica o de estar en el mundo se reactualiza de distintas formas en los pueblos contemporáneos, ¿no? A pesar de cómo la evangelización ha seguido. Y podemos pensar en la evangelización no solo como algo religioso, sino también como, digamos, el disciplinamiento que el capitalismo impone, ¿no? Que es otro tipo de evangelización.
o incluso el consumo, ¿no? Entonces, cómo esto que Silvia rescata está vivo, ¿no? O sea, no es no es algo que ha quedado simplemente en el pasado y que ya no existe. Por supuesto, no existe con su misma forma, pero no ha dejado de reactualizarse. Y por eso, lo que denominamos pueblos indígenas, pues interpelan a la modernidad contemporánea, ¿no? Porque lo hacen desde una integralidad del ser con el todo que, pues que esa modernidad ha avasallado, ¿no? Entonces, como que seguimos encontrando formas de resistencia en ese tejido, ¿no? Ahora, eso en lo general y más en lo particular, pues a mí me parece fascinante esta idea central de la sexualidad como una idea cachonda, gozosa, ¿no? Que está ahí presente y que de alguna manera pienso, ¿no? Eso es más bien una pregunta, quizá una provocación para nuestras lecturas. Pienso que de alguna manera fascinaba a los españoles. Siendo tan otra, ¿no? Y tan, digamos, con tanta necesidad de apaciguarla, pero también los fascinaba. Y creo que eso explica también una colonización tan singular como la que hemos tenido en nuestra América o en Ayayala, ¿no? Que no es una colonización que se haya decantado por el apartheid, sino que se ha mezclado, se ha mestizado, ¿no? Ha sucumbido muchas veces a estas otras formas. Y eso me parece bien interesante, ¿no? Encontrar también esos como resquicios o esa vulnerabilidad que nos deja ver en este caso, ¿no? Los escritos de Sagún, ¿no? En donde tiene que componer las cosas para poder hablar de ellas, ¿no? Porque si no, no podría. Pero insiste en hablar de ellas, no las oculta, ¿no? Entonces, ahí creo que hay una tensión bien interesante a seguir escudriñando, ¿no? No es pues una colonización y una implantación de, de la visión racionalista, puritana, como la podemos encontrar en el norte de Europa o tal, ¿no? Sino que es una cosa muy ambigua, ¿no? Y que pues nos habla de cómo esto que hablamos como lo barroco, ¿no? Sigue permeando muchas veces esto, esta cultura, ¿no? O sea, incluso lo mismo que llamamos mestizo se nos regresa de una manera bien interesante, ¿no? Entonces creo que ese filón también es muy importante y que está ahí latiendo, ¿no? En el trabajo también de Silvia. Silvia nos lo deja ver también ahí. Y bueno, toda esta cuestión de lo florido, de la voz, del ritmo, ¿no? De lo poético, de la metáfora como efectivamente otra manera de estar en el mundo eh, y que pues trastoca muchísimo toda la dura realidad que vivimos desde las hegemonías y las guerras y la visión más instrumental, ¿no? Eso. Gracias, Márgara. Qué bonito, qué bonita tertulia. Pues sé que Xochiquetzal tiene que salir, tiene que dar pronto no sé si quieras hacer un comentario, Xochiquetzal, antes de irte. Yo te agradezco mucho la sesión de hoy y la doctora Silvia Marcos, no sé si quieras cerrar. Bueno, yo nada más despedirme. Aprendí mucho, revisé mucho, aprendí. Me quedé les hubiera podido añadir más a ese texto, ¿verdad? Había otros ejemplos de la transformación que hicieron los
los clérigos que recuperaron costumbres, cómo hicieron transformaciones para poder hablar de eso porque les daba pena o simplemente no tocaban ciertas de los cánticos, los borraron, no los incluyeron. O sea, hay muchas cosas que me hicieron recordar a mí de lo que no puede uno poner en un texto, ¿verdad? Porque en un texto hay que recortarlo, hay que simplificarlo. Entonces, muchas gracias y yo creo que ya con eso, pues, me ha servido mucho para revisarme a mí misma y pues seguimos conversando. Muchas gracias, Seguimos Silvia. conversando, vamos a oír, yo sí quisiera que el texto que escribió Armando Villegas para comentar este texto mío era el final, era lo que iba a cerrar esta serie de conversaciones. Entonces yo sí quisiera que este texto de Armando Villegas lo revisáramos la próxima vez y que insistamos con Armando Villegas que esté presente y que nos reorganicemos. Y con eso muchas gracias y nos estamos viendo. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengan un excelente cierre de año, que sea muy feliz este fin de año para todos. Gracias. Ha sido un placer realmente estos seminarios. Gracias. Gracias, felicidades. Gracias. Que tengan bonita noche. Un buen fin de año. Hasta luego. Buenas, René. Alicia. Feliz. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. También. Ya se fue. Catherine. Hola. Hola.